Buen día, somos el grupo 9 y hoy estaremos hablando acerca de los signos vitales. El grupo está conformado por Cristian Isaí Monterroso de León, Alicia Raquel Ordóñez Chan, Carlos Andrés Ixquiac Hernández, Juan Carlos Estordo Ixmata López y su servidora Esperanza Michelle Reyes Lainez. ¿Qué son los signos vitales? Antes de hablar de cada uno de ellos y describirlos, tenemos que saber qué significan todos ellos en conjunto. Los signos vitales son indicadores que reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Los signos vitales manifiestan que el ser humano está vivo. De igual manera, como dice en la diapositiva, son indicadores que le facilitan al médico al momento de realizar una evaluación si el estado fisiológico de los mismos es el adecuado, ya que gracias a ellos nos pueden indicar si el paciente presenta alguna anomalía. Los signos vitales son 4: temperatura, pulso arterial, presión arterial y respiración. La temperatura se puede medir en lo que son grados Celsius, el pulso arterial se puede medir contando las pulsaciones por minuto, la presión arterial se puede medir con lo que es un esfigmomanómetro y la respiración también se puede realizar contando lo que son respiraciones por minuto, similar a lo que es el pulso arterial, ya que en ambos se cuenta tanto lo que son pulsaciones o respiraciones por minuto. Pulso. ¿Qué es? Es la sensación de levantamiento que se percibe con los dedos de la mano al comprimir ciertas arterias superficiales apoyadas en un plano resistente. El pulso nos ayuda a determinar el estado actual del corazón, al igual que lo que es el estado de la circulación y las paredes arteriales. Esto también nos ayuda a determinar si el paciente sufre alguna anomalía cardíaca. Tipos de pulso. Está el pulso radial, braquial, humeral, carotidio, facial, temporal, nasal, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. El pulso radial. En el pulso radial se pueden utilizar lo que es el dedo índice, medio y anular, pero normalmente se utiliza lo que es el dedo índice y medio. Lo que se debe hacer es que se debe apoyar a lo largo de la arteria radial para poder sentir las pulsaciones por minuto. Si el médico toma lo que son las pulsaciones de la arteria radial izquierda, debe hacerlo con la mano derecha. Y si el médico toma lo que es las pulsaciones en la arteria derecha radial del paciente, debe hacerlo con la mano izquierda. Pulso braquial. El pulso braquial se toma en el pliegue del codo por dentro del tendón del bíceps, como se muestra en la imagen. El pulso humeral. El pulso humeral se puede tomar a lo largo del borde interno del bíceps, también como se presenta en lo que es la imagen. El pulso carotidio. El pulso carotidio se puede tomar entre el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la laringe. Pulso facial. El pulso facial se toma en lo que es el borde inferior del maxilar inferior. El siguiente pulso es el pulso temporal. Ese se toma delante del trago. El siguiente es el pulso nasal, también como se presenta en la imagen, se toma lo que es en el ángulo interno del ojo. El pulso femoral, también como se muestra en la imagen, se toma por debajo de la arcada crural. El pulso popliteo se toma en el hueco popliteo. El pulso tibial se toma por detrás del malleolo interno. El pulso pedio se toma lo que es en el primer espacio interóseo del pie. Características generales del pulso que se deben explorar. Tenemos lo que es frecuencia, ritmo, amplitud, igualdad, tensión o dureza y celeridad. La frecuencia se encarga de obtener el número de pulsaciones por minuto. Para determinar esto, lo que se debe hacer es que se deben contar la cantidad de pulsaciones durante 30 segundos y multiplicarlo por 2. Eso facilita tomarlo de forma más eficaz y rápida. Ritmo se encarga de determinar los tiempos o espacios que separan las pulsaciones. El ritmo puede ser lo que determina si el pulso siempre va a estar rítmico o cuando en este caso llega a estar desigual, puede también ayudar a determinar pues si está irregular. Eso obviamente va a presentar una anomalía relacionada con lo que es el corazón. Amplitud es el cambio de volumen de la arteria al paso de la onda pulsátil y la magnitud del levantamiento del dedo que palpa. Guarda relación directa con el volumen del vaso y sobre todo con la presión. Igualdad es la comparación entre la amplitud y las sucesivas ondas pulsátiles. La igualdad existe normalmente un pulso igual, asimismo en sucesivas pulsaciones, pero en algunos casos se hace desigual. Tensión o dureza depende de la suma de la resistencia que ofrecen las paredes de la arteria y de la sangre dentro del vaso.
Se interpreta por la presión o la fuerza de la onda pulsátil y la celeridad. La expansión de la onda pulsátil puede hacerse en una forma más o menos rápida. La celeridad se caracteriza porque es la que se encarga de que el pulso pueda ser rápido o pueda ser lento. Respiración, función que tiene por objeto proporcionar a todas las células del organismo la cantidad indispensable de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono resultante del metabolismo celular. En sí, la respiración es la función mediante la cual el organismo introduce oxígeno a los pulmones y elimina el dióxido de carbono. Además, la respiración es un acto inconsciente. La función respiratoria consta fundamentalmente de tres fases, que es la función pulmonar, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono y la respiración celular. La función pulmonar consta de dos funciones, la función ventilatoria y la función alveolar. La función ventilatoria es la entrada de aire desde el exterior del alveolo durante la inspiración. La función alveolar consiste en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo y la sangre capilar por medio de la circulación pulmonar. La respiración es observable y es diferente en el hombre y la mujer. En el hombre es de tipo abdominal y costo-abdominal. En esta los movimientos son más evidentes en el abdomen con poco movimiento a nivel de las costillas. En la mujer es de tipo costal o superior. Los movimientos son más evidentes en el tórax y en su parte superior con menos movimiento abdominal. La respiración cuenta con dos movimientos, que es la inspiración y la expiración. La inspiración es la entrada de aire a los pulmones que aumenta el volumen de la caja torácica. En este el diafragma se relaja y se eleva debido a la pérdida de elasticidad pulmonar en las costillas. La expiración es un acto pasivo que inicia con la relajación del diafragma y la expulsión del aire. Los instrumentos que se van a utilizar en esta técnica son un reloj con segundero, una libreta y una técnica de medición. Iniciaremos el control de la respiración observando el tórax o el abdomen del paciente. La mejor técnica para hacerlo es simulando tomar el pulso. De esta manera el paciente no se dará cuenta y no modificará su frecuencia respiratoria. Se debe considerar como respiración los dos movimientos, la inspiración y la expiración, y debemos contar las respiraciones en un minuto exacto. Debemos controlar la respiración cuando el paciente esté en reposo. La frecuencia respiratoria normal en un adulto es entre 16 a 20 respiraciones por un minuto. El uso de la técnica adecuada en el recuento del ritmo respiratorio permitirá tener resultados confiables. Presión arterial. La presión arterial es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. Son cuatro los factores fundamentales que determinan la presión reinante en el árbol arterial. Número 1. El volumen sistólico. ¿A qué se refiere esta? Se refiere al volumen sistólico de expulsión del ventrículo izquierdo y, consiguientemente, el volumen sanguíneo total. Número 2. La frecuencia de contracción cardíaca. Número 3. La elasticidad que ofrecen los vasos ante la oleada sanguínea sistólica. Y número 4. Las resistencias periféricas. ¿Esto qué quiere decir? La mayor o menor facilidad de los grandes vasos y arteriolas oponen a la corriente sanguínea en la diástole cardíaca. Existen tres factores en la presión arterial que constituyen la misma. Número 1. La presión máxima o sistólica. El número superior es la presión máxima, que ejerce tu corazón cuando late y es debida a la sístole ventricular. Número 2. Presión mínima o diastólica. La presión diastólica es la mínima presión de la sangre contra las arterias y ocurre durante el diástole y es debida a la diástole ventricular. Y la presión diferencial. La presión diferencial es la diferencia que existe entre la presión sistólica y la diastólica. Es el aparato que se utiliza para poder tomar la presión arterial. El aparato que se utiliza para tomar la presión arterial es el esfigmomanómetro. Los componentes principales de un esfigmomanómetro son tres. Un manómetro que indica las presiones en milímetros de mercurio. Un compresor de las arterias que permite ejercer a voluntad una presión sobre la arteria o arterias, o una descompresión igualmente gradual de aquellas. Y un indicador pulsátil que permite apreciar la presencia o aumento de las distintas presiones a que se somete la arteria o región arterial explorada. ¿Cuál es el tamaño correcto del esfigmomanómetro a utilizar? En un adulto, el tamaño correcto para el esfigmomanómetro es el siguiente. El ancho de la bolsa inflable del manguito debe corresponder al 40% del perímetro del brazo, más o menos 12 a 14 centímetros en un adulto promedio. La longitud de la bolsa inflable debe corresponder a casi el 80% del perímetro del brazo. Y el manguito estándar es de 12 por 23 centímetros, apropiado para perímetros de brazo de hasta 28 centímetros. Ojo,
Si el manguito es demasiado pequeño o angosto, la lectura de la presión arterial resultará alta. Si el manguito es demasiado grande o ancho, la lectura de la presión arterial será baja en un brazo pequeño o alta en un brazo grande. También existen diferentes tamaños de esfigmomanómetros y estos son diseñados para cada edad. Existen desde neonatos, pediátricos y los normales para adultos. ¿Cómo medir la presión arterial y cuáles son las condiciones óptimas para la misma? Bueno, en clínica se realiza por medio de manómetros de columna de mercurio o del tipo aneroide. En esta se efectúa una compresión y se registran sus valores en milímetros de mercurio. Para asegurar una medición precisa de la presión arterial existen ciertos pasos. Número 1. El paciente debe evitar fumar, ingerir cafeína o hacer ejercicio durante 30 minutos antes de la medición. Número 2. La sala de exploración debe estar en silencio, ser cómoda y con temperatura confortable. Número 3. El paciente debe sentarse tranquilo durante 5 minutos en una silla con los pies en el piso más que sobre la mesa de exploración. Y número 4. El brazo seleccionado no debe estar cubierto por ropa, presentar fístulas para diálisis, cicatrices por disecciones de la arteria humeral, linfedema por disección de ganglios axilares o radioterapia. Número 5. Palpa la arteria humeral para confirmar un pulso viable y coloca el brazo de manera que se encuentre el vaso en el surco precubital a nivel cardíaco, casi en el cuarto espacio intercostal en la unión con el esternón. Número 6. Si el paciente está sentado, apoya su brazo sobre una mesa un poco por arriba de su cintura. Si se encuentra de pie, trata de sostener su brazo a nivel medio del tórax. Ojo, si la arteria humeral se encuentra por debajo del nivel del corazón, la lectura de presión arterial será más alta. Si se encuentra por arriba del nivel del corazón, la lectura resultará menor. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para la toma de la presión arterial? Bueno, pues para la toma de la presión arterial hay que seguir ciertas condiciones. Número 1. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal o sentado con el brazo algo flexionado, abducido y a la altura aproximada del corazón, ya que si se encuentra a nivel inferior, falsea, elevando la cifra de tensión mínima o diastólica. Número 2. Se vigila que los vestidos no compriman la raíz del miembro. Número 3. El brazalete o compresor neumático vacío de aire se aplica apretando en el tercio medio del brazo de manera que su borde inferior se halle unos centímetros por encima del pliegue del codo. Número 4. La columna de mercurio del tonómetro debe estar vertical. Número 5. Es necesario que el brazalete de material inextensible que contiene la cámara insuflable de caucho desborde claramente esta última por encima y por debajo, con el fin de evitar la formación de hernias y desplazamiento. Número 6. El paciente debe sentirse lo más tranquilo que sea posible. Si esto no es así, puede variar un poco la presión arterial. Número 7. Para que la determinación sea correcta, se realiza con cierta rapidez a fin de evitar una excesiva estasis venosa o arteriocapilar en todo el segmento del miembro situado debajo del brazalete, capaz de modificar el régimen compresor o hacer difícil la lectura. Métodos para la valoración de la presión arterial. Existen 4 métodos: método táctil o palpatorio, método auscultatorio, método mixto y método oscilométrico. Método táctil o palpatorio. Se insufla el brazalete aplicado sobre el codo. Luego se deja salir el aire poco a poco hasta que el pulso radial se pueda sentir. En ese momento se señala la presión sistólica. Después, mediante la palpación de la braquial, del pulso braquial, se continúa la descompresión del brazalete. En esta se va a percibir un latido cada vez más intenso y vibrante, hasta el máximo. Esta desciende más o menos bruscamente. Ese latido, cuando ya no se sienta, corresponde a la presión diastólica. El método auscultatorio es cuando con un estetoscopio se aplica sobre la arteria braquial. En esta se insufla el brazalete hasta que ya no se perciban los latidos por medio del estetoscopio y luego se libera con lentitud la presión. El método mixto es aquel que combina las dos anteriores, el método táctil o palpatorio y el método auscultatorio. En el método oscilométrico, este requiere un aparato provisto de oscilógrafo con el cual se pueden medir todos los tipos de presiones. Las variaciones de la presión arterial. Con la presión arterial o la presión sanguínea normal de un adulto varía, y esto dentro de una escala
muy amplia. La presión sistólica varía entre 90 a 140 milímetros de mercurio. La presión diastólica varía entre 60 a 90 milímetros de mercurio. Y la presión diferencial entre 30 a 60 milímetros de mercurio. Y a continuación se agrega una tabla de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica normal para las diferentes edades. Esto desde los 3 años hasta los 64. Y esto incluye diferentes grupos entre niños y adultos. La temperatura. La temperatura es la cantidad de calor en el cuerpo resultado del metabolismo corporal. Esta se ve afectada por el hipotálamo y va variando según el lugar y el tiempo en el que se encuentre la persona. Existen dos tipos de temperatura, la temperatura central y la temperatura periférica. La temperatura central incluye la temperatura del cerebro, de los vasos grandes, de las vísceras, músculos y de la sangre. Esta se mantiene constante, mientras que la temperatura periférica incluye la temperatura de la piel, las mucosas, los músculos, extremidades, etc. y va variando. Valores normales de la temperatura. El cuerpo suele mantener valores constantes con respecto a su temperatura corporal, los cuales pueden variar entre 97.8 grados Fahrenheit y 99 grados Fahrenheit, lo cual vendría siendo un equivalente a 36.5 y 37.2 grados Celsius. La temperatura va variando dependiendo de diferentes factores. El primero sería el momento del día en el que la persona se encuentre, siendo mayor entre las 6 y 20 horas y descendiendo entre las 2 y 4 de la madrugada. El consumo de lactantes, lo cual también tiene que ver bastante con la dieta de la persona, la actividad física que realiza la persona en un momento determinado y la salud de la persona, lo cual está relacionado con la invasión de organismos externos al cuerpo. Para medir la temperatura existen tres tipos de escalas, la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. Sin embargo, esta última no se utiliza para fines médicos. La escala Celsius se utiliza en la mayor parte del mundo y fue nombrada así por su creador, Anders Celsius. Esta escala tiene como inicio o punto de congelación el grado 0 y punto de ebullición el grado 100. Todos están a una atmósfera de diferencia. En países como Estados Unidos se utiliza la escala Fahrenheit, la cual tiene un punto de ebullición en el agua de 212 grados Fahrenheit y un punto de fusión de 32 grados Fahrenheit. La diferencia entre ambas escalas reside en 1.8 grados Fahrenheit, que equivalen a 1 grado Celsius. Lugares de toma de temperatura. Cavidad axilar. Oscila entre los 36.2 y 36.9 grados Celsius. La temperatura bucal normalmente está entre los 36.5 y 37.5 grados Celsius. La temperatura rectal depende de varios factores, pero normalmente oscila entre los 36.3 y 37.4 grados centígrados. La temperatura vaginal o temperatura basal oscila entre los 36.5 y 36.7 grados centígrados. La temperatura del conducto auditivo está en los intervalos normales de 37 grados centígrados. La temperatura del pliegue inguinal oscila entre los 0.3 grados y 0.8 grados centígrados, que es preferible guiarse de la temperatura vocal en vez de esta. Hay varios tipos de termómetros por la cual podemos tomar varios tipos de temperaturas. Entre ellos está el mercurio. El mercurio se prohibió su venta desde el 2009, ya que si se quebra y se inhala, pues podría ser tóxico, es tóxico para el paciente. La otra es de tipo Galistán, lo cual tiene una buena medición, no es tóxico, es barato. Lo malo de este termómetro es de cristal, tarda entre 4 y 5 minutos y cuesta poner a cero. Después tenemos el termómetro de oído, lo cual es una buena medición, buen precio, pero... Conclusiones. Como grupo pudimos concluir que, número 1, los signos vitales son la representación perceptible de las funciones básicas del cuerpo y estas son medidas por el personal médico. Número 2, gracias a la toma de los signos vitales se puede inferir el estado de salud de un paciente. Número 3, cada signo vital tiene métodos, procedimientos y herramientas que utilizan para medirse. Estos instrumentos nunca deben ser utilizados para otro fin más que para el que han sido creados y deben ser desinfectados y guardados correctamente. Recomendaciones. Como grupo recomendamos 3 cosas. Número 1, practicar los procedimientos para la toma correcta de los signos vitales y no perder así la práctica que pudo haberse adquirido en algún momento. Número 2, estudiar los lugares de toma, condiciones y demás factores que puedan alterar
la toma de la muestra y brindarnos así un cálculo incorrecto. Número 3, cuidar los instrumentos de medición utilizados para la toma de los signos vitales, asimismo, desinfectarlos y guardarlos correctamente. Y así finaliza la presentación de los signos vitales del grupo 9 de la sección C. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que sea para su beneficio. Muchas gracias.